Los gases contaminantes del motor de gasolina. Vemos un motor con inyección multipunto simultánea y encendido electrónico integral con distribuidor. Gases contaminantes. Hidrocarburos no quemados, HC. Monóxido de carbono, CO. Óxidos de nitrógeno, NOx. Dióxido de carbono, CO2. Y óxidos de azufre, SOx. Los hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno dependen de la calidad de combustión. El dióxido de carbono es proporcional al consumo de combustible. Y los óxidos de azufre dependen del contenido de azufre en la gasolina. Causas y soluciones a los gases contaminantes. Admisión del motor. Filtro de aire. Caudalímetro de aire. Mariposa de gases. Línea de escape con silenciadores. Calculador electrónico de inyección y encendido. Entradas de información. Depósito de gasolina. Alimentación de gasolina al motor mediante la bomba de gasolina. Eléctrica. Filtro de gasolina. Inyectores. Bujías de encendido. Bobina y distribuidor. Conexiones eléctricas del encendido. Acelerador mecánico. La inyección es multipunto simultánea y el encendido es electrónico integral con distribuidor. El monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno son nocivos para la salud. Se generan en la combustión. Y la solución es el catalizador. Situado en el escape y con la sonda lambda para mantener el dosado de entrada 15, el menos contaminante. Dióxido de carbono. Potencia el efecto invernadero. Es proporcional al consumo de combustible. Opción: reducir el consumo. Óxidos de azufre.
Son nocivos para la salud. Se producen por el contenido de azufre en el combustible. Opción: reducir el azufre en la gasolina. El CO2 y el consumo de gasolina. Vemos un motor con inyección multipunto secuencial y encendido directo, con el catalizador y la sonda lambda, que neutralizan estos gases: hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno antes de salir al exterior. Los óxidos de azufre se producen en la combustión por el contenido de azufre en la gasolina. El dióxido de carbono, que por cierto es el contenido de las bebidas carbónicas, se emite en la combustión de forma proporcional al consumo de gasolina. ¿Por qué dosado 15? Aquí vemos las curvas de contaminación de los tres gases: óxido de nitrógeno, hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono. El punto de equilibrio global es el dosado 15, que es el elegido para que mantenga el calculador electrónico con la información de la sonda lambda. Cuando el calculador trabaja manteniendo el dosado 15, se llama bucle cerrado. Con valores más bajos de 15, la mezcla es rica, y con valores más altos, pobre. Al acelerar a fondo, el calculador da la mezcla de máxima potencia. Entonces trabaja el sistema en bucle abierto. No tiene en cuenta la información de la sonda lambda. La medición de los NOx se hace en el escape en partes por millón. La del monóxido de carbono se mide en porcentajes. Y la de hidrocarburos no quemados también se mide en partes por millón. Tiempo de inyección y momento de chispa con catalizador. El tiempo base de inyección es función del régimen de giro del motor, el caudal de aire de admisión y la presión en el colector de admisión. El tiempo compensado de inyección depende de la temperatura del motor y la temperatura del aire de admisión. El tiempo de aceleración lo da la posición y movimiento de la mariposa de gases. Catalizador y sonda lambda. Las informaciones de la sonda lambda dan el tiempo corregido de inyección para mantener el dosado 15 de forma permanente. Con estos datos, el calculador determina el tiempo definitivo de inyección. Y el instante y duración de la chispa en la bujía. Catalizador de 3 vías. En el interior de su carcasa hay unas placas soporte, cerámicas o metálicas, sobre las que se aplica material poroso que aumenta la superficie de contacto de las partículas de metal precioso que están en su superficie.
La sonda lambda informa al calculador para mantener el dosado menos contaminante, 15. Al funcionar el motor, se producen unas reacciones químicas que neutralizan el monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxido de nitrógeno. De esta forma, monóxido de carbono reacciona con el platino y el oxígeno, dando dióxido de carbono. Hidrocarburos no quemados con el paladio y el oxígeno, dando dióxido de carbono y vapor de agua. Los óxidos de nitrógeno reaccionan con el rodio y monóxido de carbono, dando dióxido de carbono y nitrógeno. Con el paso del tiempo, se desgasta el catalizador, se reduce el contenido de metales preciosos, parte de los cuales quedan tapados por carbonilla, y se produce contaminación en el exterior. Para evitar que el coche circule en estas circunstancias, se incluye una segunda sonda lambda en salida de catalizador. En caso de que esta segunda sonda lambda detecte contaminación, informa al calculador para que encienda el testigo en el cuadro de instrumentos como información al conductor. Con catalizador, gasolina sin plomo. Hasta 1992, el motor funcionaba con gasolina con plomo. Pero este elemento químico destruye los metales preciosos del catalizador. Con catalizador se ha de utilizar gasolina sin plomo. Implantación del catalizador de 3 vías en el automóvil. Vemos el catalizador y las dos sondas lambda, la de entrada 1 y de salida 2. En este automóvil el acelerador es electrónico, el pedal da información al calculador y este mueve un motor eléctrico que acciona la mariposa de gases. Este motor tiene inyección multipunto secuencial y encendido directo. La primera sonda lambda informa al calculador para mantener el dosado constantemente en 15, bucle cerrado. La segunda sonda lambda detecta si hay un mal funcionamiento del sistema o una fatiga del catalizador, en cuyo caso informa al calculador para que encienda el testigo del cuadro de instrumentos. Resumen de este módulo de alimentación y encendido del motor de gasolina. El motor de gasolina emite por el escape monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y dióxido de carbono. El monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxido de nitrógeno son gases nocivos para la salud. Se producen en la combustión. La solución es el catalizador de 3 vías o funciones. Con metales preciosos en su interior. Cuenta con 2 sondas lambda. La primera a la entrada para mantener el dosado 15 de forma constante. Y la segunda a la salida detecta si hay contaminación, informando al calculador para encender el testigo. Con catalizador es imprescindible utilizar gasolina sin plomo.
Óxidos de azufre. Son nocivos para la salud. Se producen por el contenido de azufre en la gasolina. Para disminuirlos hay que reducir el contenido de azufre en el combustible. Dióxido de carbono. No es un gas contaminante directo, potencia el efecto invernadero. Es proporcional al consumo de combustible. Se ha de reducir el consumo de combustible para disminuir su emisión.